entonces hacer un repaso de lo que son los órganos y células que intervienen en la respuesta inmune. Como ustedes saben, dentro de los órganos del sistema inmune tenemos órganos primarios, que son aquellos órganos em, donde se diferencian y maduran los linfocitos T y B. Es decir, donde van a expresar por primera vez sus receptores y se van a capacitar para responder a antígenos. Los órganos primarios son médula ósea, donde maduran los linfocitos B en mamíferos, el timo, donde maduran los linfocitos T en vertebrados, la bolsa de Fabricio, donde maduran los linfocitos B en aves, y las placas de Peyer, que se encuentran en el intestino, en algunas especies de animales es donde maduran los linfocitos B. Bueno, los órganos secundarios son aquellos donde los linfocitos, una vez que están maduros, se encuentran con el antígeno y dan comienzo a la respuesta inmune adaptativa, dan unas respuestas. Y se pueden generar linfocitos de memoria y linfocitos efectores. Aquellos órganos secundarios son el ganglio, donde se da una respuesta adaptativa frente a antígenos que llegan por la linfa, el vaso, que da una respuesta adaptativa frente a antígenos que llegan por la sangre, y los tejidos linfoides asociados a mucosas, de sus siglas en inglés MALT, son diferentes tejidos que están organizados en las mucosas y por eso dan respuesta a antígenos que ingresan por esos sitios de mucosas. Vamos a comenzar viendo los órganos primarios y para eso vamos a empezar con la médula ósea. Como ya dijimos, la médula ósea es el sitio de maduración de los linfocitos B. La médula ósea se encuentra en los huesos planos. em, Acá encontramos un ambiente propicio para que maduren los linfocitos como factores de crecimiento, interleuquinas especiales, y por eso ocurre esta maduración en la médula ósea. Pero además de ser un órgano donde maduran los linfocitos B, la médula ósea es un órgano hematopoyético. Esto significa que origina a casi todas las células sanguíneas que encontramos en circulación: eritrocitos, plaquetas, granulocitos, monocitos y linfocitos. Bueno, acá les muestro un esquema desde el punto de vista histológico. La médula ósea es una estructura reticular espongiforme que está rodeada por sinusoides, que son capilares sanguíneos. También encontramos células adiposas en esta estructura. Y entre los sinusoides vamos a encontrar diferentes células sanguíneas que están en diferentes estadios de maduración. Una vez que una célula adquiere ya la maduración, se va por el sinusoide, sale por el sinusoide y va a circulación general. Este es un corte de hematoxilina eosina, donde vemos en blanco las células adiposas que no se tiñen, y también tenemos células de la serie blanca, que son las que están acá, como los linfocitos, de la serie roja, que serían los glóbulos rojos, un sinusoide, que es el que veíamos acá, por ejemplo, y también vemos plaquetas. Bueno, como dijimos, la médula ósea es un órgano hematopoyético. Acá hay células troncales hematopoyéticas, es decir, que una misma célula puede dar origen a todas las células sanguíneas. Esta célula troncal va a dar origen a dos progenitores, en un principio, progenitor mieloide y progenitor linfoide. El progenitor mieloide, a su vez, va a originar a toda esta serie de células: eritrocitos, plaquetas, basófilos, eosinófilos, neutrófilos y monocitos. Mientras que el progenitor linfoide va a dar origen a los linfocitos B, linfocitos T y también las células natural killer. Continuando con los órganos primarios, donde maduran los linfocitos, vamos a ver ahora dónde maduran los linfocitos T, que es el timo, en vertebrados. El timo es un órgano bilobulado, ¿sí? Tiene dos lóbulos, que se encuentra situado detrás del esterno. Como ya dijimos, es donde maduran los linfocitos T. Los linfocitos T vienen desde la médula ósea en un estadio inmaduro y se alojan aquí en el timo. Este órgano bilobulado, a su vez, se encuentra dividido por tabiques que emite la cápsula de este órgano en múltiples lobulillos, ¿sí? Acá vemos en un corte más grande un lobulillo y distinguimos una zona mucho más densa, teñida, donde hay más densidad celular, que es la corteza, y una zona más clara, que es la médula. Acá vemos otro esquemita donde vemos, bueno, que este es un órgano que tiene una cápsula, ¿sí? El timo, y emite trabéculas hacia el interior, que es lo que permite dividir cada lobulillo. En cada lobulillo, como dijimos, hay una zona de corteza, que es la que está por debajo de la cápsula, se encuentra más densamente teñida cuando vemos al microscopio porque está más poblada de células, y una zona más laxa teñidamente, que es donde vemos la médula. ¿Qué células hay? Bueno, principalmente está constituido en la corteza, hay muchos timocitos, que son los linfocitos inmaduros. Están rodeados por una red de células epiteliales, ¿sí? Estas células epiteliales de acá de la corteza van a participar en la selección positiva, esto ya lo van a ver en el teórico, la maduración de los linfocitos T. A medida que los linfocitos maduran, van pasando de la corteza hacia la médula, ¿sí? Van a sufrir acá en corteza una selección positiva, donde intervienen estas células epiteliales de la corteza. Esos linfocitos que no maduren adecuadamente acá en la corteza van a morir por apoptosis y los macrófagos los van a fagocitar. A medida que maduran van a pasar a la médula, donde también están las células epiteliales de la médula, y acá ya van a sufrir una selección negativa. También encontramos macrófagos porque ellos se van a encargar de eliminar aquellos
linfocitos T que no maduren apropiadamente. También encontramos una estructura denominada corpúsculo de Hassall, que es como una espiral, que se cree que son sitios de destrucción celular. Bueno, también encontramos en un corte de timo células dendríticas, macrófagos, linfocitos T y las células epiteliales, tanto de la corteza como de la médula. Acá vemos entonces cómo se ve una tinción de hematoxilina eosina de este órgano. Vemos entonces todo esto es un lobulillo y vemos que hay una zona de corteza, que es la que está teñida más densamente, y una zona de médula, ¿sí? Y acá distinguimos un corpúsculo de Hassall, que es lo que yo les decía, que es un sitio que se considera donde se destruyen células y tiene como una estructura de espiral. Acá se muestra, no sé si se puede ver bien en detalle, las células reticuloepiteliales o las células epiteliales que yo les decía tanto de la corteza como de la médula, que intervienen en la selección positiva y negativa. Fíjense, los linfocitos están tenidos de forma bien eh, compacta, son chiquitos, se ve porque está el núcleo, se ve bien compacto, tenido. En cambio, las células epiteliales son más laxas. Acá tenemos un corpúsculo de Hassall. Bueno, y acá hay un preparado visto al 400 por. Este es realmente un preparado de los que tenemos nosotros para que vean ustedes, y así como lo estarían viendo. Bueno, ahora vamos a ver los órganos secundarios que dijimos que son aquellos donde comienza la respuesta inmune adaptativa y se generan los linfocitos, tanto efectores como de memoria. En primer lugar, vamos a ver el ganglio. Bueno, los ganglios son pequeños órganos de forma como riñonada, redondeados, que se encuentran en grupos, ¿sí? A lo largo de los de los conductos linfáticos. Y esto forma canales linfáticos, ¿sí? Tenemos numerosos ganglios distribuidos a lo largo de todo el cuerpo formando una red. Como dijimos, acá comienza la respuesta inmunológica frente a aquellos antígenos que ingresan por la linfa. Acá tenemos un esquema de cómo es un ganglio. El ganglio es un órgano que tiene cápsula de tejido conectivo, que emite trabéculas hacia el interior, ¿sí? Estos que acá son trabéculas. También distinguimos, al igual que en timo, una zona de corteza que está inmediatamente por debajo de la cápsula y una zona de médula que es una parte más interna. Acá vamos a distinguir también, si ustedes ven por debajo de la cápsula y siguiendo a las trabéculas que emite la cápsula, hay unos senos. Estos senos se llaman seno subcapsular y medular porque llegan hasta la médula. Están formados por una red de células reticulares que está unida por fibra de colágeno, por macrófagos. Este sistema de senos forma como un entramado por donde pasa la linfa, hace todo un recorrido de la linfa, permitiendo entonces que los antígenos entren en contacto con las células del sistema inmune. Y luego sale todo lo que está drenando la linfa del ganglio, va a salir por el linfático eferente. Los antígenos ingresan por el linfático aferente. Por debajo de la corteza hay una zona de linfocitos B formando folículos, ¿sí? Por debajo de estos folículos, rodeando los folículos, hay una zona de linfocitos T, que es la paracorteza, y más en el centro encontramos a la médula. Acá vamos a ver otro esquemita. El flujo es así, por el linfático aferente ingresan los antígenos, pueden recorrer todo el ganglio gracias al flujo que hay por los senos subcapsulares y medulares. Acá tenemos entonces la agrupación de linfocitos B que están formando folículos, ¿sí? Estos son folículos con centros germinales, esto se llama centro germinal, que es cuando se ponen en contacto los linfocitos B con antígenos, se activan, se diferencian y se forma un centro germinal o centro germinativo. Por debajo de estos folículos se encuentra una zona de linfocitos T que constituye la paracorteza y en el centro, el más profundo, se encuentra la médula. Y todo el flujo es desde el linfático aferente por los cordones y senos hacia la salida por el linfático eferente. Bueno, todo este flujo que yo les expliqué permite entonces que los antígenos entren en contacto con las células y se produzca la respuesta inmune. Por ejemplo, una bacteria que ingresa por el linfático aferente o una célula dendrítica que trae una bacteria, ingresa por aquí. Si la bacteria llega sola, los macrófagos que están en esta zona son capaces de fagocitarla. Si la célula dendrítica viene transportando un antígeno, esta célula dendrítica va a llegar a la zona donde están los linfocitos T para activarlos. Y también, luego estos linfocitos T, algunos van a salir como linfocitos efectores y otros se van a dirigir a la zona de linfocitos B para ayudarlos a diferenciarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Estas células plasmáticas y los anticuerpos, tanto como los linfocitos efectores, van a salir luego por el linfático eferente. Bueno, y acá tenemos entonces cómo se ve con una tinción de hematoxilina eosina. Todo esto es un folículo, por ejemplo, ¿sí? El centro germinativo es la zona más clara que se ve y esta zona más oscura se llama corona. Lo que está por debajo de este folículo son linfocitos T, es la paracorteza, y por acá ya más profundo podemos ver la médula, donde vemos todo esto que está teñido más de rosa, incluso a veces no se tiñen, como es una zona blanca, son los senos y cordones medulares de la médula. Acá hay un preparado en 40 por, donde vemos, bueno, la cápsula de tejido conectivo,
del ganglio, las trabéculas que emiten. Acompañando esas trabéculas siempre vamos a ver una zona más clara, que son los senos subcapsulares. Acá tenemos folículos, diferentes folículos. Acá se ve claramente la corona, que está más oscura. Y lo que vemos por debajo es la paracorteza de células T. Y fíjense cómo llegan los cordones hacia la médula. Acá está lleno de senos y cordones medulares. Es donde está justamente la médula, porque por acá todo lo que llega desde el linfático aferente se va a reunir y va a salir por el linfático eferente desde la médula. Otro órgano secundario es el vaso, que es el encargado de dar una respuesta adaptativa frente a aquellos antígenos que llegan por la sangre. Bueno, el vaso, fíjense, se encuentra en esta región y funciona como un filtro de la sangre. Filtra antígenos y células envejecidas de la sangre. Acá se destruyen glóbulos rojos viejos, por ejemplo, y también se pueden formar algunos nuevos. Pero además es un tejido linfoide secundario, es decir, que se genera una respuesta inmune adaptativa frente a aquellos antígenos, dijimos, que llegan por la sangre. Bueno, el vaso también encontramos que tiene una cápsula, ¿sí? Que emite también trabéculas. Está irrigado por la arteria esplénica. Esta arteria forma arteriolas, ¿sí? Y en el vaso podemos distinguir dos tejidos, lo que se denomina pulpa roja y pulpa blanca. La pulpa roja constituye el 80% del tejido y es el sitio donde se destruyen los glóbulos rojos viejos. Allí encontramos gran cantidad de macrófagos que son los encargados de fagocitar estos glóbulos rojos viejos. Y la pulpa blanca es donde ocurre la respuesta inmune adaptativa frente a aquellos antígenos que han ingresado con la circulación de la arteria. Como yo les dije, la arteria se ramifica en arteriolas, ¿sí? Hasta llegar a formar arteriolas centrales, y alrededor de esas arteriolas se forma la pulpa blanca. De forma muy parecida a lo que ocurre en el ganglio, se forman folículos de linfocitos B rodeados de linfocitos T. Y en esta zona es donde ocurre la respuesta inmune adaptativa. En la pulpa roja es donde ocurre la zona de destrucción de glóbulos rojos viejos. Bueno, acá tenemos un esquema de cómo se ve con hematoxilina eosina. En realidad, casi todo lo que vemos es pulpa roja y alrededor de alguna arteriola, vamos a ver pulpa blanca, ¿sí? Entonces, fíjense acá, por ejemplo, en un preparado visto a 400 por, todo el contexto, digamos, el fondo es pulpa roja y, por ejemplo, acá, alrededor de una arteriola, vemos un folículo que se ha formado que corresponde a la pulpa blanca. Recuerden siempre que la estructura es similar a la de los ganglios, folículos de células B, y alrededor de ella están los linfocitos T. Otro órgano secundario que yo les mencioné son aquellos asociados a mucosas, ¿sí? Y en el organismo tenemos diferentes sitios mucosos y que reciben un nombre según su ubicación. Por ejemplo, NALT, de la sigla en inglés, es el tejido linfoide asociado a nasofaringe. Tenemos el tejido linfoide asociado a bronquios, el asociado a glándulas mamarias, el asociado a intestino y el asociado al tracto urogenital. Todos estos sitios mucosos son sitios por donde ingresan normalmente antígenos o estamos expuestos a antígenos. Y acá en estos sitios entonces también tenemos órganos secundarios que van a dar respuesta frente a esos antígenos que ingresan por mucosa. Como ejemplo les voy a mostrar el tejido linfoide asociado a intestino, es la placa de Peyer. Acá les puse una fotito de cómo se ve en un ratón, por ejemplo, esto es un segmento de intestino de ratón, y esos puntos blancos son las placas de Peyer. Se ven bien a simple vista como un acúmulo de tejido linfoide. Este es un esquema, ustedes si recuerdan cómo se ve el intestino, tiene vellosidades, y de vez en cuando se ve una zona así, más plana, que corresponde a la placa de Peyer, característica por células M que han perdido las microvellosidades en su superficie y por eso se ven de esta forma, acá en una tinción con hematoxina eosina, se ven como que les falta los pliegues de las microvellosidades. En las placas de Peyer, al igual, no es un órgano difuso, digamos, no está encapsulado como ni el ganglio ni el vaso, pero digamos que la disposición de células es igual a la de un ganglio. Entonces tenemos linfocitos B agrupados alrededor de linfocitos T. Y se pueden formar los centros germinales también, como explicamos en ganglio. Las células que hay entonces son células dendríticas, macrófagos, linfocitos B y linfocitos T. Esto es lo que vemos acá, esto es un folículo, ¿sí? Fíjense, de nuevo tenemos un centro germinativo que se tiene más claro y tenemos todos los linfocitos B proliferando. Bueno, hicimos un repaso de lo que son los órganos que intervienen en la respuesta inmune y ahora vamos a ver las células de la sangre. Bueno, tenemos los glóbulos rojos o eritrocitos, que son los más abundantes, no tienen núcleo, contienen la hemoglobina, por eso le da color rojo, y transportan el oxígeno desde los alvéolos a todas las células. También tenemos plaquetas, que son células muy pequeñas, también anucleadas, y que intervienen en la coagulación de la sangre. Y después tenemos los glóbulos blancos. Dentro de ellos tenemos granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos tienen gránulos en su interior y son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Mientras que los agranulocitos son los linfocitos y monocitos. Bueno, acá hay una foto de cada uno de cómo lo verían al microscopio. Los neutrófilos son
ocupan un 40-60% de los leucocitos circulantes. Son polimorfonucleares por la forma de su núcleo, ¿sí? Un núcleo que tiene es trilobulado a veces. Tienen granulaciones muy finitas que no toman la coloración y la principal función es de fagocitosis. Son la primera línea celular de defensa que migra hacia la zona de inflamación. Después tenemos los eosinófilos, que están en porcentaje mucho más bajo, aparecen en más cantidad cuando hay una parasitosis o alergia. El núcleo es generalmente bilobulado, se le suele decir que es la cara con anteojitos, ¿sí? Porque esta forma de núcleo parecen anteojos. Los gránulos son acidófilos, de color rojo marronado, y bueno, son fáciles de distinguir. Los basófilos también son poco porcentaje en sangre, el 1% de los leucocitos circulantes. El núcleo generalmente está tapado por todos los gránulos citoplasmáticos oscuros que tienen. Contienen gran cantidad de histamina que se liberan en respuesta a estímulos alergénicos. Y por último tenemos los linfocitos y monocitos. Los linfocitos representan entre el 20 y el 50% de los circulantes. Tienen una elevada relación entre el núcleo y el citoplasma, son prácticamente núcleo, cuando ustedes lo ven es muy fácil de distinguir porque prácticamente es todo núcleo, queda un pequeño porcentaje que se ve de citoplasma. Son las células más características de la respuesta inmune adaptativa. Y después tenemos los monocitos, que son de tamaño más grande que el resto de las células que veníamos viendo. El núcleo generalmente es en forma de riñón, la cromatina es de color más claro que los linfocitos y el citoplasma es como un color más grisáceo o con pequeñas granulaciones distribuidas uniformemente. Los monocitos son células fagocíticas, son los macrófagos cuando están en tejidos se llaman, que cuando están en circulación se llaman monocitos y en circulación macrófagos. Bueno, eso es toda la clase de hoy. Era un repaso para que cuando hablemos de los órganos y de las células o dónde están ocurriendo la respuesta inmune, ustedes Hoy se vamos ubiquen a y puedan tener dimensión de lo que está ocurriendo entonces.